Un saludo cordial para todos ustedes. Les presentamos a continuación el trabajo titulado Feedback correctivo en la escritura colaborativa de textos narrativos, aprendizaje del inglés como segunda lengua en estudiantes universitarios de pedagogía en inglés. Este trabajo es el resultado de una tesis de investigación para obtener el grado de magíster del profesor Gabriel Inostroza, que fue codirigida por el doctor Marcelo Careaga y quien habla Jorge Lillo, al alero de un proyecto Fondesit financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo chilena ANID, y el proyecto al cual me refiero es el 11-2204-24. Entonces, primero que todo, de manera introductoria, este trabajo se enmarca en el contexto de la lingüística aplicada, del aprendizaje y adquisición de segundas lenguas. Entonces, en ese contexto, la competencia comunicativa es un elemento vital, ¿cierto?, para transmitir mensajes en una segunda lengua, para comprender y producir mensajes con precisión. Y el tema de precisión no es menor porque estrategias como el feedback, en específico, lo que nosotros hacemos es feedback correctivo, apunta justamente al tema de la precisión, cómo mejorar el mensaje utilizando esta estrategia. Y por otra parte, la escritura colaborativa creemos que es un elemento muy relevante para potenciar los efectos que tiene este feedback que les estoy mencionando. En este trabajo en particular utilizamos ambos elementos, el feedback, la escritura colaborativa, y bueno, hablamos de trabajo sincrónico y asincrónico porque se utiliza una plataforma en la que los estudiantes se conectan y trabajan justamente de manera sincrónica y asincrónica, entregándose feedback de manera mutua entre los participantes. Ahora, en el contexto chileno, en un programa de pregrado como la pedagogía en inglés, el nivel que se espera de los estudiantes que terminan, que egresan de este programa, es el nivel C1 de acuerdo al marco común europeo. Y el mejorar las estructuras gramaticales o el hacer un buen uso de las estructuras gramaticales permite entonces que los estudiantes puedan justamente demostrar este nivel C1 al egreso de sus programas. Entonces, si revisamos la literatura, hay un debate clásico que todavía está abierto, por cierto, y es por una parte lo que plantean autores como Krashen, el año ya bastantes años atrás, el año 82, que tiene que ver con la dicotomía aprendizaje versus adquisición. Para Krashen, básicamente, hablar de adquisición es lo relevante y el aprendizaje pasa a un segundo plano. Y en ese sentido, estrategias como el feedback no tienen mucho que decir cuando uno adquiere una segunda lengua, de acuerdo a Crash. Por otro lado, Long, también el año ya 91, bastantes años atrás, releva la importancia que tiene el feedback y específicamente el correctivo, porque es una herramienta fundamental cuando los hablantes son capaces de negociar significado. Entonces, para Long, este elemento es clave porque permite optimizar ese proceso de negociación del significado, por una parte. Y en segundo lugar, un debate también que ha sido muy, muy relevante en los estudios de feedback es el debate entre Truscott y Ferris en los años 90, en el que Truscott definitivamente pone en aprietos el efecto, la efectividad que tiene el feedback. Él desconoce tal efectividad y esto genera muchas reacciones porque evidentemente decirle a un profesor que entregar feedback no es útil, es inclusive perjudicial para la adquisición o el aprendizaje de los estudiantes, es bastante sorpresivo. Entonces, autores como Ferris toman este tema y bueno, debaten y rebate lo que dice Truscott al respecto. Bueno, esta discusión académica ha simplemente generado muchos estudios eh, hasta la fecha, ¿cierto? Sin tener todavía una certeza total acerca de la efectividad que tiene el feedback. Pero sin duda los estudios han aumentado exponencialmente, principalmente estudios de corte cuantitativo, ¿cierto? Que en sus inicios tenían muchas falencias metodológicas,
pero que a la fecha simplemente eso se ha ido revertiendo y ha mejorado, sin duda, pero todavía faltan estudios de carácter cualitativo. Bueno, es en ese contexto que este trabajo tiene mucha importancia porque entrega esa mirada, la mirada cualitativa. Y por otro lado, todavía desconocemos o conocemos parcialmente cuáles son los efectos que puede tener el feedback, pero desde la percepción de los usuarios, es decir, los estudiantes, los que están aprendiendo, cómo ellos perciben este feedback que le entrega un hablante experto o un profesor. Bueno, ahí está el objetivo del estudio entonces, ha sido explorar, interpretar y describir las experiencias y percepciones principalmente de estudiantes de este programa que les decía anteriormente, Pedagogía en Inglés, frente al feedback correctivo de carácter escrito. Solamente tratamos la parte escrita y no la oral, en contextos de escritura colaborativa mediada por tecnologías de información y comunicación. Entonces el enfoque ha sido cualitativo, con diseño fenomenológico. El interés central es entender qué observan, valoran y rechazan y cómo integran el feedback en sus decisiones de escritura a los estudiantes. Y como recurso clave, como les mencionaba anteriormente, consideramos las plataformas digitales para registrar las versiones, comentarios y decisiones que van tomándose en el proceso de edición de un texto determinado. En cuanto al marco teórico de feedback correctivo en segundas lenguas, bueno, primero que todo definir el marco, perdón, definir el feedback correctivo. Hay varias definiciones. Una que es muy pertinente, es de la que entrega Shin el año 2011. Eh, es una reacción, si podemos resumirlo, es una reacción que tiene un hablante de nivel superior o un profesor, un hablante competente, en cuanto a las emisiones erróneas en los enunciados de los hablantes de niveles inferiores. Como les decía anteriormente, en el caso nuestro, estos enunciados son escritos, ¿ya? Porque el trabajo se enmarca dentro de un proceso de escritura. Otra cosa importante en términos teóricos son los tipos de feedback correctivo que nosotros analizamos o que en general los investigadores analizan. Son cuatro tipos de feedback. Los que apuntan a la corrección en cuanto a qué se entrega en términos de información, lo que denominamos una corrección indirecta, por ejemplo, en el que se entregan nociones, claves, para que sea el propio estudiante quien pueda descifrar cuál es la corrección que se le está entregando. Y por otro lado, la corrección directa, que apunta exactamente dónde se produce el error y cuál es la forma correcta, por una parte. Y por otra, tenemos el alcance de la corrección, es decir, cuántos errores somos capaces de corregir en un escrito determinado. Entonces, desde ese punto de vista, hablamos de la corrección focalizada, uno, dos, muy pocos errores, o la corrección no focalizada, en que el rango de errores es mucho más amplio. Entonces, los cruces entre estos cuatro tipos han sido el foco de estudio en los últimos, diría yo, 30 años. Y también los subtipos que nacen al alero de estos cuatro tipos que yo les mencionaba. Este estudio, por ejemplo, se centra en la corrección directa escrita, pero con una explicación metalingüística adicional. Es decir, se entrega la forma correcta o idónea, pero además se entrega una explicación en términos de reglas gramaticales. Eso por una parte, eso es lo que nosotros utilizamos en este estudio. Pero también podría ser con un agregado de una mini lección, ¿ya? En que también se explican las reglas gramaticales. Bien. Como último punto de lo que es el marco teórico de este estudio, también se destaca la escritura colaborativa como un espacio importante en el que se puede articular tanto la forma y el significado cuando se discuten en el tema de lo que es el feedback correctivo escrito, ya que al aprender una segunda lengua se pueden fortalecer de esta manera aspectos como lo que es el léxico, la morfología, la coherencia, entre otros. Esto igual se ve más atractivo, digamos, especialmente cuando la escritura narrativa impulsa la creatividad y la representación de ideas, y aún más cuando esto se vio, en este caso, facilitado por el uso de recursos tecnológicos digitales.
En cuanto a la metodología, este estudio se basó en un enfoque cualitativo exploratorio con un diseño fenomenológico para así dilucidar la experiencia vivida de los estudiantes o participantes de dicho estudio. Primeramente se realizó una intervención pedagógica de 5 sesiones, en donde el estudiantado realizó actividades de escritura colaborativa en pares, apoyada con feedback correctivo escrito y el uso de TIC. Una vez finalizada la intervención, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los estudiantes voluntarios y luego dichas entrevistas fueron transcritas, codificadas y también se efectuó, en este caso, un análisis interpretativo de estas, ¿ya? En cuanto a, a la selección de los participantes, se efectuó un muestreo intencional pidiendo o requiriendo de esta manera que fueran estudiantes de primer año de pedagogía en inglés y que hayan participado en las actividades de la intervención pedagógica ya mencionada. En cuanto a lo que son las fases o sesiones de esta intervención, en la primera se realiza una actividad libre en pares de escritura narrativa a través de oraciones sencillas o construcción de oraciones sencillas. En la segunda sesión, cada pareja redactó un borrador de una historia narrativa basada en una historia audiovisual que ellos conocían. Los estudiantes en este caso se comunicaban exclusivamente por medio de chat o canales de audio o también usando herramientas como de edición como Google Docs. En la tercera edición, o tercera sesión, perdón, el docente procedió a revisar los borradores que ellos habían escrito, aplicando principalmente lo que es el feedback correctivo directo, metalingüístico y no focalizado, como se puede ver aquí en el detalle. Y en cuanto al orden de las palabras o ideas, coherencia, se aplicó feedback indirecto, destacando solamente las frases en negrita. Esta reglamentación se analizó y se discutió con el estudiantado para que luego ellos procedieran a editar y pulir sus textos, ya sea de forma sincrónica o asincrónica fuera de la sala de clase. En la cuarta sesión, el docente procedió a revisar los textos ya finalizados, aplicando solo feedback indirecto con codificación de errores. Y para ya luego, en la quinta sesión, el estudiantado procedió a presentar sus trabajos a frente de la clase y también socializar o comentar en base a lo que ellos ahí habían escrito. Ahora, en cuanto a la técnica de recolección y análisis, se efectuó una recolección de datos a través de entrevistas semiestructuradas, como ya se mencionó, las cuales contenían preguntas predefinidas, pero con la flexibilidad, por supuesto, de generar más preguntas para alcanzar este cierto nivel de saturación de información. Sobre la base de esto, se realizó un análisis de contenido de las entrevistas transcritas para codificar de esta manera segmentos e identificar frecuencias de categoría del estudio. Luego también se extrajeron citas representativas y se realizó una triangulación de las categorías que se identificaron a partir de todo lo que fue codificado y así se pudo comparar hallazgos por cada participante y por categoría o subcategoría. En cuanto a las categorías, bueno, la principal sería, en este caso, se alinean con lo que es el feedback correctivo, por supuesto. Y las subcategorías, en este caso, se identificaron 4 principales, 3 de las cuales ya estaban casi preestablecidas y una que surgió en medio de la investigación, que se consideraría una subcategoría emergente. En este caso tenemos primeramente la valoración del enfoque en estructuras lingüísticas, que es la principal, la utilidad del feedback explícito por sobre el implícito, la efectividad y dosificación del feedback indirecto, y por último la emergente, que sería la importancia de la actitud del estudiantado frente a la corrección. En cuanto a los hallazgos, bueno, en general, en base a todas las subcategorías, se puede ver o se evidencia la valoración de la corrección y la retroalimentación brindada entre pares. También la confianza que se deposita en el docente por ser un referente confiable al entregar retroalimentación. También está la necesidad de reforzar la enseñanza de la gramática, promoviendo, en este caso, explicaciones metalingüísticas. También la discusión en cuanto a la dosificación de este feedback según el nivel ya o grado en el que esté en el estudiantado. Y por último, la importancia de factores actitudinales como lo es la motivación por aprender, por ejemplo, y de querer mejorar. Específicamente ahora, en cuanto a la primera subcategoría, se valora la importancia de la gramática principalmente para fortalecer la competencia comunicativa, especialmente el uso de tiempos verbales y preposiciones, que fueron los aspectos o estructuras más complejas para el estudiantado. Y también la necesidad constante de corregir la totalidad de los errores según el tiempo que esté disponible para el docente y el estudiantado. En cuanto a la segunda subcategoría, que sería el feedback explícito,
Casi la totalidad de los participantes prefiere la entrega de feedback directo y o directo metalingüístico para evitar de esta manera la confusión o frustración. Aunque hay tres estudiantes o participantes que prefirieron o preferían que se brindara solamente feedback indirecto, especialmente cuando ya alcanzan niveles intermedios o avanzados, ya que no consideran que sea tan necesario el ser tan explícito. En cuanto a la tercera subcategoría, tenemos que en este caso varias voces proponen iniciar con el feedback correctivo metalingüístico en niveles básicos y ajustar su intensidad conforme avanza el aprendizaje del estudiantado. Aunque ahí también nuevamente menciono tres participantes que sugieren no aplicarlo de inmediato, sino que, ¿por qué? Porque de esta manera promueven la curiosidad. O bien también dosificarlo mediante mini lecciones orales para evitar situaciones abrumadoras o exceso de información. Y en cuanto a la cuarta subcategoría, que sería la emergente, que es la actitud frente a esta corrección, se valora la actitud abierta a recibir retroalimentación clara y explícita, enfatizando la necesidad de un trato amable, optimista por parte del docente, como también promover el respeto entre los pares, reduciendo de esta manera la ansiedad y la desmotivación. En cuanto a la discusión, se hace alusión bastante o en varias partes a la importancia del aprendizaje de estructuras gramaticales principalmente, favoreciendo la corrección de la totalidad de los errores, contrastándose también con algunos estudios de diferentes años. También se destaca el potencial, perdón, del feedback directo metalingüístico, ya que promueve en este caso o apoya el aprendizaje claro y explícito, promoviendo lo que es la confianza, evitando la frustración, como ya mencioné, aunque también se recomienda, por supuesto, dosificarlo para evitar sobrecarga y también acompañado, por supuesto, por un ambiente respetuoso y motivador. Por último, el docente vuelve a cobrar relevancia al ser un actor, en este caso, que puede promover el uso del feedback para aclarar dudas eficientemente y motivar también al mismo tiempo el estudiantado. Por último, como ya mencionaba, la, como para modo de conclusión, en los hallazgos se puede evidenciar en bastantes secciones que se valora la importancia del aprendizaje de los tiempos verbales y preposiciones especialmente, o sea, explicar lo que son las estructuras gramaticales de la manera más clara posible, y también valorando lo que es el feedback metalingüístico o directo metalingüístico, ya que beneficia la comprensión y aplicación de estructuras, la corrección explícita proviene del docente o la que viene del docente es la más valorada y que también se puede complementar con la colaboración entre pares y también en un ambiente digital o a través de plataformas digitales. Además, se recomienda adaptar el tipo de retroalimentación al nivel del dominio de cada estudiante o por curso, promoviendo así un clima de confianza y apertura en lo que es la modalidad, tanto ya presencial o virtual, ya que las actitudes del estudiantado y el profesorado sí inciden significativamente en lo que es la efectividad de la retroalimentación. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Espero que haya sido un grato aporte y bueno, agradecemos también por ser parte de esta instancia. Un saludo desde Chile.